Johan dice, vamos a analizar el mercado, Yuri. Venga, vale, vamos a analizarlo. Muchas gracias por el toque, te lo agradezco de veras. Vamos allá, vamos a analizarlo. Fijaos, esta semana los datos más importantes que salían era salida de tipos de interés en Australia, que salió el martes, que se esperaba que subieran 0,25 y es lo que ha subido, 0,25. Se esperaba también salida de tipos en Canadá, ayer miércoles, que se quedaran igual y no ha sorprendido, eso es lo que ha ocurrido, 4,50. Y luego, ayer teníamos también declaraciones de Powell, que aquí tenéis el dato, testificaba ante, ya lo diré, ante la Cámara de Representantes, no me salía la palabra, los servicios, el Comité de Servicios Financieros, la Cámara de Representantes, hace un informe semianual de política monetaria y, bueno, pues tiene bastante importancia, suele tenerla porque no se limita exclusivamente a dar una rueda de prensa o a dar una conferencia, sino que realmente está testificando ante las autoridades del país, ¿no? Ante gente, de políticos importantes, ¿no? Y eso allí se lo toma muy en serio. Entonces, está el mercado muy pendiente de a ver qué se deslizaba, ¿no? Y se está deslizando ya que la subida de tipos, las subidas de tipos próximas que va a haber son mucho más duras de lo que en un primer momento se esperaba, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que las próximas salidas de tipos, fijaos, si le doy aquí a Estados Unidos, la próxima salida de tipos será el 22 de marzo. Es decir, quedan 13 días, ¿vale? 2 semanas. En 2 semanas la Fed sube tipos. ¿Qué es lo que está descontando el mercado? En un primer momento descontaban el 0,25, pero lo más seguro, y tenía yo por aquí una web, una página, esperar, que os la voy a poner, que creo que es muy interesante, que es la siguiente, que es... Ah, y luego quiero comentar otra consulta que nos ha hecho otro seguidor, que creo que es interesante. Esta web es interesante, ¿vale? Que es la expectativa, la probabilidad, lo que descuenta el mercado que va a ser la siguiente subida de tipos. Entonces, fijaos, el 70% de los encuestados creen que los tipos se van a colocar en la próxima reunión, que es el 22 de marzo, se van a colocar entre el 5 y el 5,25%. Y solo el 30% sigue pensando que en el 4,75 o 5%. Es decir, que el consenso de mercado ha variado en las últimas semanas desde aquí hacia aquí. Porque antes lo que se esperaba era esto. Antes esto hubiera sido el 70% y esto el 20% o el 30%. Y ahora es esto. ¿Vale? Entonces, es muy llamativo. Y aquí además en estas pestañas tenéis lo que se espera en las siguientes subidas de tipos, ¿no? Entonces, fijaos, para el 3 de marzo se espera el 60% creen que va a estar entre 5,25 y 5,50 aproximadamente. Ya para más adelante, pues a lo mejor hasta el 5,75 en julio. Para julio creen ya la mayoría que se va a estar estancado en 5,75. Y si nos vamos a un año, a marzo del 2024, pues ya está muchísimo más repartido porque el desconocimiento, las incógnitas son mucho mayores y el consenso está mucho más repartido, pero la mayoría cree que estará en torno al 5%, ¿no? Entonces, es una herramienta muy interesante para ver cuál es el consenso del mercado. Está en la página web de CME Group y es un gráfico, como digo, muy, muy interesante. Vale, entonces, en función de esto, bueno, esta madrugada tendremos también salida de tipos en Japón. Se espera que se mantengan el menos 0,10, ¿vale? Y además mañana por la tarde, hora europea, salen los datos de empleo mensuales del primer viernes de cada mes, los NFPs, los datos de empleo que se esperan que no haya grandes cambios,
pero aunque se espere que no haya grandes cambios, suelen generar bastante volatilidad. ¿Vale? Bastante. ¿De acuerdo? David dice que me está escuchando en la furgo. Cuidado, no mires la pantalla, ¿eh? Sobre todo precaución. Vale, entonces, vamos con los gráficos y luego quiero tener un ratito para contestar la pregunta que me hizo Miguel Ángel Poveda. Bueno, lo haremos cuando lleguemos. Mira, luego analizaremos el gráfico de Aston Martin, ¿eh? Porque es sobre lo que él me consultaba. Vamos allá, mercado americano, Estados Unidos, SP500. Fijaos, porque creo que estamos en un momento clave. Y es el siguiente. Movimiento alcista que sigue vigente, ¿vale? Pero fijaos, en esta corrección de este movimiento alcista se ha producido lo siguiente. Un ataque, una vela de indecisión y de repente ¡pum! Una caída fuerte. Hay un giro potente en el sentimiento de mercado. Si estos niveles, entre este nivel y este se pierde, es muy probable que haya un cierto recorrido bajista y se ponga en peligro por completo todo este movimiento de recuperación del SP500. ¿Vale? Entonces, va a ser clave los próximos días y sobre todo lo que ocurra de aquí al el 22, hemos dicho, ¿no? El 22 de marzo, que era la próxima salida de tipos en la Fed, ¿no? Para ver si se profundiza en esta corrección o por el contrario estos son movimientos emocionales de corto plazo. ¿Vale? Pero fijaos, el Nasdaq está parecido, quizá corrigiendo menos, cayendo menos que el SP500, pero fijaos el Russell, las empresas de menos capitalización. ¡Pum! Ya perdió este nivel. Entonces, para mí el fallo del ataque máximos del Russell fue aquí y perdió ese nivel. Y ahora mismo cayendo con fuerza. ¿Lo veis? Entonces, esto podría ser un indicio anticipado de lo que quizás nos encontremos en el SP500. Todavía es pronto porque es un movimiento de pocos días y tendríamos que ver en los movimientos sectoriales, estos son los ETF sectoriales del mercado americano, pues por ejemplo tenemos el sector, aquí tenemos el sector, a ver, el sector energía, ¿no? Pues la energía de momento sin direccionalidad. Aquí tenemos el sector financiero cayendo fuerte. Llamativo, ¿eh? Esto me llama la atención y tendría que analizarlo más en profundidad para ver por qué el sector financiero está cayendo con tanta fuerza en un entorno en el que se espera que suban los tipos. Porque si suben los tipos, probablemente sea debido, y estoy pensando en caliente, ¿eh? Primeros pensamientos en bruto. Con un entorno de subida de tipos, la banca se beneficia porque mejoran sus márgenes, ¿vale? Mejoran sus márgenes operativos. Puede vender el dinero a más alto y por lo tanto mejoran sus márgenes. Ahora bien, quizás el mercado, y por eso estuviera cayendo, está valorando negativamente los riesgos de impago. El hecho de que si los tipos de interés suben demasiado, las hipotecas pueda haber impagos en las hipotecas, ¿no? Aún así, yo creo que de momento esto es más emocional que otra cosa. Luego vemos tecnológicas que vemos que no está cayendo tanto, llamativamente. Esto me llama mucho la atención. Quizás sea debido a que las tecnológicas han hecho sus deberes y están mejorando sus márgenes y su eficiencia, ¿no? Sus beneficios últimamente. Sector de la salud, que es un sector defensivo, muy llamativo que un sector defensivo caiga. Si es defensivo, pues hombre, tendría que mantenerse un poquito más, ¿no? Es decir, si realmente hubiera un cambio de sentimiento de vamos a ser más defensivos porque vienen mal dadas, los sectores defensivos como salud no deberían caer tanto. Tendrían que caer, pero mantenerse un poquito más, ¿no? Utilities, también llamativo, ¿no? Sector defensivo como el que más. Consumo discrecional. Este sí es lógico que en un entorno de aumento de aversión al riesgo caiga más
de lo habitual, ¿no? Ahora me llama la atención que esté cayendo tanto como salud o que, no sé, esto yo creo que tenemos que esperar unos días a que se aposenten las aguas para sacar conclusiones más claras, ¿no? Sector industrial, pues había venido creciendo, de momento este canal sigue plenamente vigente, ¿vale? Materiales, aguantando bien, aunque últimamente cayendo con fuerza, comunicación y servicios, bueno. Vamos con el mercado europeo. Fijaos, el IBEX pues está aguantando realmente bien. Realmente bien. Si nos vamos al DAX, el DAX también está aguantando realmente bien. Es decir, cuando decimos que el mercado está caído es el mercado americano, porque el europeo de momento sigue aguantando muy bien. El FTSE sí. El FTSE está moviéndose muy en línea con el mercado americano en estos momentos, en estas horas, ¿vale? Pero el IBEX y el DAX de momento siguen sus hipótesis alcistas, plenamente vigentes, ¿no? Mercados asiáticos, ¿qué hizo hoy el Nikkei? El mercado japonés, pues bueno, llevaba varios días subiendo con fuerza y hoy parece que ha corregido un poco. Está testando esta resistencia. Necesitamos verle romper resistencias para poder empezar a decir que hay tendencia en el Nikkei japonés. China, ¿qué está ocurriendo? Pues también cayendo, como el mercado americano, cayendo con fuerza, profundizando en esta corrección de todo este movimiento alcista. Vamos con las divisas, que ahí suele concentrarse un poco todo. Fijaos, el dólar no está subiendo con fuerza, con lo cual sería una caída de la bolsa muy diferente a las caídas que hemos tenido en periodos anteriores, en los que caían porque el dólar subía, ¿no? Fijaos, en este caso, el dólar, pues bueno, corrige levemente, ¿no? Pero sigue este movimiento alcista. Euro-dólar también, incluso subiendo un poco el euro. El libra-dólar sigue vigente el rango. Sigue vigente, subiendo incluso ligeramente la libra respecto al dólar. El dólar-yen, muy parecido al dólar index. Si os dais cuenta, este y este se parecen un montón, un montón. Estoy cambiando entre ellos para que veáis que todo este movimiento está siendo más por la reevaluación o apreciación del dólar que por la devaluación del yen. ¿Vale? Vamos con el Bitcoin, que también nos suele decir mucho. Muy, muy correlacionado siempre con el SP500, fijaos. El SP500 cae, ¿qué hace el Bitcoin? Está cayendo, está perdiendo este nivel, ¿no? Con lo cual está anulando, ahora mismo está anulando esta idea del movimiento alcista. Técnicamente lo ha anulado. Necesitamos ver más cosas para suponer que se retoma esta hipótesis alcista. Ahora mismo, para mí, el Bitcoin ha perdido esta hipótesis alcista, desde el momento en que ha perdido este nivel. ¿Vale? Entonces, por eso digo que si la SP500 pierde este nivel, que como está muy cerca de este, podríamos incluso unificarlos, para mí habría perdido sentido esta hipótesis alcista. Vamos a verlo en próximos días, ¿vale? Materias primas. Oro subiendo, llamativo, ¿vale? Poco, pero sigue aguantando muy bien en 1800, ¿vale? El crudo, ¿alguna novedad en el crudo? Ninguna, completamente lateral, incluso la volatilidad se fue comprimiendo. Cuando esto ocurre, suele ir acompañado de, no el crudo, todos los activos, de fuertes explosiones de volatilidad, ¿vale? Que en algún momento rompa para arriba o para abajo. Para ver qué rompe, deberíamos pensar que rompe este nivel o este nivel, no los niveles intermedios. Gas natural, que es la cabra loca, porque es una cabra loca este activo. Pues fijaos, movimientos en V, volatilidad, pero sigue vigente el movimiento bajista. Sigue vigente. Plata. La plata, en cambio, cayó. Fijaos, así como el oro ha repuntado y ha aguantado bien el nivel, la plata no, ¿eh? La plata desde el momento en que rompió este nivel, todo este nivel, ahora mismo está bajista en el corto plazo, ¿eh? Llamativo. El cobre. El cobre aguanta. Entonces, esto tiene
por el momento aguanta. Y esto tiene algo que ver con alguna pregunta que me habéis hecho al principio de la emisión, que me estabais preguntando si tenemos la recesión ya aquí. La recesión la habrá en el momento en el que los datos macro indiquen recesión. De momento los datos macro no solo no indican recesión, sino que indican todo lo contrario. Aquí lo que está descontando el mercado con estas caídas es subida de tipos de interés. Cuando los tipos de interés suben, la aversión al riesgo cambia totalmente, porque entonces se empieza a pedir menos riesgo, se empieza a pedir más rentabilidad por el mismo riesgo. ¿Vale? Por lo tanto, la evaluación de tus carteras cambia totalmente. Cambia totalmente. A ver qué me ponéis por aquí. Los intereses a 2 años se han desplomado, Yuri, colocándose por debajo del 5% y sin embargo las bolsas también han caído. Curioso, no suele ser así. Vamos a verlo. Fíjate, vamos allá, vamos a ver las rentabilidades de los bonos. Mira, a un año. La rentabilidad a un año, aquí tenemos la curva de rentabilidades que sigue invertida. A un año el bono americano está pidiendo el 5,1. No se ha desplomado realmente, ¿vale? Y la de 10 años se está pidiendo el 3,9. Es decir, sigue invertida la curva de tipos, ¿vale? Y si nos vamos a los bonos europeos, el de 10 años, vamos a quitar esto de aquí. Todo ese ruido. Esperar. Quito el lock. Ahí. Las rentabilidades del bono europeo incluso han caído últimamente, ¿no? Es llamativo y están en el 2,6. El rendimiento del bono alemán el 2,6, el del bono francés el 3,1, el español 3,6. La deuda pública británica, bueno,